Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Esta noche, pasajeros, tendremos a bien conocer una serie de relatos, siempre de un tema bastante interesante y escabroso, que estoy seguro a más de uno de nosotros nos ha provocado fuertes escalofríos. Y estos son los relatos que tienen que ver con hospitales, pacientes y profesionales de la salud. Así que, pasajeros, si son tan amables, por favor tomen su asiento, inclínenlo, relájense y durante los siguientes minutos, echen a volar su imaginación. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Una visita inquietante. Hace 9 meses, estuve en el hospital porque tenía problemas en el hígado. Me operaron y, por suerte, todo salió bien. Los doctores me dijeron que si seguía todas sus recomendaciones, me recuperaría rápido, aunque me sentí aliviado. Toda la experiencia fue muy cansada y un poco extraña. Las visitas de mis familiares y amigos me ayudaron a mantenerme positivo, pero había momentos en los que me sentía solo y preocupado. Cada día en el hospital era una mezcla de alivio y ansiedad, con doctores y enfermeras entrando y saliendo de mi cuarto, revisando cómo estaba y asegurándose de que todo iba bien. Después de la operación, tuve que quedarme varios días más en el hospital para recuperarme. La última noche que pasé allí, ya era muy tarde y yo estaba profundamente dormido. Mi hijo mayor se había quedado para cuidarme, pero en algún momento tuvo que salir del cuarto y me quedé solo. A esa hora, el hospital estaba muy silencioso. Solo se escuchaban algunos ruidos lejanos en los pasillos y la luz de la lámpara apenas iluminaba el cuarto. El ambiente se sentía raro y el silencio hacía que cualquier pequeño ruido pareciera más fuerte, como el murmullo de voces o el sonido de una camilla moviéndose. De repente, sentí una mano fría que tocó mi brazo, justo donde tenía el suero. Me desperté enseguida, asustado por lo gélida que estaba esa mano. Al abrir los ojos, vi a una mujer con uniforme de enfermera. El uniforme era blanco y muy simple, diferente a los que había visto en los días anteriores. Llevaba una cofia que parecía de otra época, como si ya no fuera parte de los uniformes modernos del hospital. No dijo nada, solo revisó el catéter y se fue sin hacer ruido. Parecía que no quería molestarme ni romper el silencio del cuarto. Sus movimientos eran muy lentos y cuidadosos, como si hubiera hecho ese trabajo muchas veces antes. Pero algo en su expresión, en la forma en que evitaba mirarme directamente, me hacía sentir incómodo. Justo cuando ella se iba, mi hijo entró y me preguntó por qué estaba despierto, si me sentía mal. Le dije que no, que una enfermera había venido a revisarme. Mi hijo me miró confundido. ¿Qué enfermera? En ese momento entró otra enfermera con el uniforme que yo ya conocía y le conté lo que había pasado. Ella me miró sorprendida y me dijo que solo había 4 personas de guardia, incluyéndola, y que no había nadie más trabajando esa noche. El comentario de mi hijo y la expresión de la enfermera me hicieron dudar por un momento de lo que había visto. Tal vez estaba soñando, o tal vez los medicamentos me habían confundido. Le describí a la mujer lo mejor que pude. La enfermera se puso seria y me dijo: «Aquí nadie usa ese uniforme. Eso se usaba hace décadas». Luego fue a hablar con sus compañeros y aunque intentaban ser discretos, escuché que uno de ellos decía: «Sí, yo también la vi. Hace unos días. Estaba reflejada en el vidrio del baño, pero cuando volteé, no había nadie». Al escuchar eso me di cuenta de que lo que había visto no era solo mi imaginación. Ellos también la habían visto, pero nadie quería hablar mucho sobre el tema. Parecía que había un acuerdo entre el personal para no asustar a los pacientes. Los comentarios que escuché parecían confirmar que la presencia de esa enfermera
No era algo nuevo para ellos. Intenté no pensar más en eso. Me dieron el alta y me estaba preparando para irme, mientras mi hijo recogía nuestras cosas y yo me ponía una camisa. Mi hijo salió de nuevo para hablar con el doctor y asegurarse de que todo estaba bien. Y entonces la vi otra vez. La misma enfermera pasó frente a la puerta del cuarto y algo en la forma en que se movía me puso nervioso. No caminaba como una persona normal. Era como si se deslizara, sin hacer ruido. No me miró. Solo cruzó el pasillo y desapareció al girar hacia otro cuarto. Esa visión me dejó helado y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que mi respiración se hacía más rápida y traté de calmarme, diciéndome que no tenía sentido asustarme. Quizá había alguna explicación lógica. Quizá era simplemente un malentendido. Pero algo dentro de mí me decía que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Unos minutos después, entraron 2 doctores para darme instrucciones sobre mi recuperación. Notaron que estaba inquieto y me preguntaron si me sentía mal. Les dije que acababa de ver a la enfermera pasar. Los doctores se quedaron en silencio por un momento. Se miraron entre ellos como si supieran algo. Y luego uno de ellos me dijo con voz calmada: «No se preocupe, aquí suele aparecerse, pero no le hará daño». Eso me dejó sin palabras. No sabía cómo reaccionar. Solo asentí lentamente. Los doctores intentaron cambiar de tema rápidamente, dándome indicaciones sobre mi dieta y el cuidado de la herida. Trataban de actuar con normalidad, pero yo podía notar que había tensión en el ambiente. Mientras me daban sus indicaciones, no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Me quedé con la sensación de que había algo más en ese hospital, algo que todos conocían pero que preferían no mencionar abiertamente. La idea de que esa presencia pudiera ser algo recurrente me dejó con una mezcla de inquietud y resignación mientras me preparaba para salir de ese lugar. Segunda escala. Rostro sin ojos. Yo trabajaba como doctor en una clínica, pero antes estuve en brigadas de salud en comunidades lejanas. En esos días vi fenómenos muy extraños. Este que les comparto fue el más raro de todos, y todavía no entiendo qué pasó. Estábamos con un grupo de dentistas haciendo campañas para cuidar los dientes y prevenir la diabetes en una comunidad. Llegamos, montamos el módulo y la gente empezó a llegar para ser atendida. Todo parecía normal. Nuestro turno terminaba a las 6 de la tarde, cuando apareció una mujer muy mayor, con 2 jóvenes. Se quedaban lejos del resto de la gente, cubriendo sus rostros con rebozos, como si no quisieran que nadie las viera. Durante un rato, se quedaron apartadas, observando todo desde lejos. Luego, la anciana finalmente se acercó para ser atendida. Desde el principio, algo no se sentía bien. La mujer parecía no tener presión arterial. Intenté medirla varias veces, pero siempre salía lo mismo, nada. Esto nos preocupó mucho porque no es normal. Intenté cambiar de aparato para asegurarme de que no fuera un error, pero el resultado seguía igual. Decidimos llevarla a la ambulancia para usar otros equipos más avanzados. Mientras la llevábamos, noté que las jóvenes se quedaron paradas, mirándonos fijamente desde un árbol cercano. Sus miradas eran frías y serias, lo cual hacía todo más raro. Tratábamos de encontrarle el pulso a la anciana, pero no había señales. Mientras tanto, el cielo se oscurecía y el ambiente se volvía más extraño. No había signos vitales en la mujer, ni pulso, ni respuesta en los ojos, ni sonidos en los pulmones. Era como si estuviera atrapada entre la vida y la muerte.
La situación nos desconcertaba cada vez más y el ambiente se sentía más pesado. Decidimos llevarla al hospital porque no sabíamos qué estaba pasando y temíamos por su vida. Mi compañero fue a hablar con las jóvenes para informarles del traslado, pero ellas simplemente lo ignoraban y no se movían ni hablaban. Seguían observándonos en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Mientras él hablaba con ellas, yo intenté revisar la garganta de la anciana una vez más. Usé el abatelenguas y le pedí que abriera la boca. Y entonces vi algo increíble. 2 pequeños dedos saliendo del fondo de su garganta, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Me quedé paralizado, sin poder entender lo que estaba viendo. No tenía sentido. Pensé que estaba alucinando, pero parpadeé varias veces y los dedos seguían ahí. Eran delgados y de color gris. Se movían lentamente como si buscaran algo. Justo en ese momento, mi compañero regresó corriendo, con la cara llena de miedo y lágrimas en los ojos. Gritaba que nos fuéramos de inmediato. La urgencia en su voz era clara, como si hubiera visto algo terrible. Salí de la ambulancia sin pensarlo 2 veces, y el miedo me invadió también. Nos alejamos unos metros y entonces ocurrió algo aún más extraño. La anciana, que había estado inmóvil todo el tiempo, se sentó lentamente y luego frente a nosotros desapareció. En un enjambre de moscas que se dispersaron en todas direcciones. El sonido de las moscas era ensordecedor, como un zumbido que llenaba todo el espacio. No podíamos creer lo que habíamos visto, y por un momento ninguno de los dos se movió. Nos alejamos lo más rápido que pudimos, y encontramos un lugar seguro donde detenernos y tratar de calmarnos. Mi compañero seguía temblando, y apenas podía hablar. Me contó lo que él había visto. Las 2 jóvenes no tenían ojos. Sus rostros eran solo piel y vacío, como si alguien hubiera borrado sus caras por completo. Era como si no existieran realmente, como si fueran una imagen distorsionada que no pertenecía a este mundo. Poco después, una compañera, que antes del arribo de estas mujeres nos había hecho saber, se había sentido mareada, perdió el conocimiento y no logramos estabilizarla hasta que llegamos a la unidad, lejos de ese lugar. Cuando finalmente nos calmamos un poco, hablamos entre nosotros, tratando de entender lo que había pasado. Ninguno de nosotros había vivido algo así antes. Todo lo que pasó esa tarde parecía una pesadilla, y cada detalle era más difícil de creer que el anterior. La sensación de que todo era irreal seguía con nosotros, incluso después de dejar la comunidad. Nos fuimos lo más rápido posible y nadie volvió a mencionar el incidente. Durante las semanas siguientes, cada vez que hablábamos del tema, nos llenaba el mismo miedo y desconcierto. Incluso intentamos buscar respuestas, preguntando discretamente a otros colegas si habían vivido algo parecido en alguna brigada, pero las miradas que recibíamos eran de confusión y duda. Poco a poco, dejamos de hablar de lo ocurrido, pero cada vez que recuerdo aquella tarde, la imagen de la anciana desapareciendo en moscas y las jóvenes sin ojos vuelven a mi mente. Es algo que nunca olvidaré, y aunque he tratado de encontrar una explicación lógica, simplemente no la hay. Esa tarde cambió la forma en la que veo mi trabajo y mi vida. Ahora, cuando voy a una brigada, siempre tengo presente lo que pasó, como un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar, que están más allá de nuestra comprensión.
Tercera escala. El umbral. Soy médico y llevo más de 10 años, siendo testigo de algunos fenómenos que muchas personas no entenderían. Al principio de mi carrera, trabajé en un hospital pequeño en una zona rural, donde los recursos eran pocos, y nunca sabíamos con certeza qué esperar. Esos años me enseñaron a enfrentar la adversidad, tanto en lo personal como en lo profesional, y a no rendirme fácilmente, incluso cuando las probabilidades eran muy bajas. Una noche, durante mi segundo turno de urgencias, trajeron a un hombre en una ambulancia. La llamada había sido hecha por su hija. Su papá se había desmayado y no despertaba. Los paramédicos lo bajaron rápido de la ambulancia, y desde que abrieron las puertas, se podía ver que la situación era muy grave. La hija iba detrás con el rostro lleno de miedo, rogando que salváramos a su papá. El hombre estaba en paro respiratorio. No había tiempo para pensar, así que empezamos la reanimación de inmediato. Al principio, el monitor mostraba que su corazón latía de forma desordenada, pero luego se detuvo por completo. Pasaron 15 minutos y todos en el equipo estábamos agotados. La enfermera me miraba, como pidiendo que dejáramos de intentarlo. Sabía que lo más lógico era parar, pero decidí seguir. 10 minutos más, me dije. Solo 10 minutos más. Todos movíamos las manos casi de manera automática, haciendo lo que decía el protocolo, intentando una y otra vez, sin saber si habría algún resultado. Después de casi 30 minutos, logramos recuperar un pulso, aunque muy débil. El monitor mostraba que el corazón estaba volviendo a funcionar. Todos en la sala suspiraron de alivio. Habíamos logrado que el hombre saliera del paro, pero sabíamos que había estado sin oxígeno mucho tiempo, y eso era muy grave. Llegó otra ambulancia para llevarlo a un hospital con mejores equipos. Nunca recuperó la conciencia mientras estuvo con nosotros, y tuvieron que intubarlo antes de llevarlo. En ese momento, aunque habíamos logrado que sobreviviera, sentía que nuestro esfuerzo no había sido suficiente. Sabía que, aunque tenía pulso, su cerebro tal vez no se recuperaría. Un mes después, en un día normal de consulta, llamé al siguiente paciente. Su nombre me sonaba un poco familiar, pero no le di importancia. Cuando vi entrar al hombre caminando por su cuenta, algo dentro de mí se detuvo. Era el mismo hombre que había estado entre la vida y la muerte durante 30 minutos. Antes de que pudiera decir algo, él se acercó rápidamente, muy emocionado. Me abrazó y me dijo que yo no me había rendido, que gracias a eso estaba vivo. No supe qué decir. La hija que lo acompañaba parecía confundida. Él la miró y le explicó con orgullo que yo había sido el que había luchado por él cuando estaba entre la vida y la muerte. Luego, añadió algo que nunca esperaba escuchar. Comenzó a describir lo que había pasado esa noche. Dijo que había visto todo desde fuera de su cuerpo. Al principio estaba arriba, mirando cómo trabajábamos sobre él, y luego caminó por la sala, escuchando nuestras conversaciones y pensamientos. Describió cada maniobra, cada intento, cada momento en el que pensábamos en rendirnos. Luego habló de una luz blanca, de una sensación de paz, pero también de la preocupación por su hija, que estaba llorando fuera de la sala. Lo que no le dejaba irse, esa preocupación, dijo, fue lo que lo hizo regresar. Parecía que el amor por su hija había sido lo que lo trajo de vuelta, algo más fuerte que cualquier tratamiento médico. Lo escuché sin decir nada. Era imposible que alguien en su estado hubiera visto o escuchado lo que describía, pero sus palabras eran exactas. Sabía detalles que nadie más podía saber. Esa experiencia
se quedó grabada en mi memoria como una prueba de que hay cosas que no podemos explicar. Momentos como esos me hacían dudar de todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Y me recordaban que, al final, la medicina tiene sus límites y hay fuerzas que no podemos entender. Desde entonces, situaciones como esa ya no me sorprenden tanto, aunque siempre me dejan pensando. La línea entre la vida y la muerte es muy frágil, pero no siempre es bueno regresar. Ese hombre volvió porque algo lo ataba aquí, pero no todos tienen esa suerte. He visto otros casos en los que regresar solo significa alargar el sufrimiento, donde vivir no siempre significa tener calidad de vida ni dignidad. Y eso es lo más difícil de aceptar, sobre todo cuando la familia espera milagros que no podemos dar. Los rostros llenos de esperanza que se transforman en tristeza cuando reciben una mala noticia es algo que uno nunca aprende a manejar del todo. Recuerdo una noche especialmente difícil, donde sentía que había algo más allá de lo que podía ver. Un paciente llegó en una situación parecida. Su expresión era algo que nunca olvidaré. Tenía los ojos abiertos, pero parecía que ya no estaba ahí, como si algo se hubiera ido. Durante la reanimación, sentí una presencia detrás de mí, un frío que me recorrió la espalda y que hizo que mis manos temblaran un poco. Nadie más pareció notarlo, pero sentía que algo estaba ahí, observándonos, como evaluando nuestro esfuerzo por mantener a ese hombre con vida. Cuando logramos recuperar el pulso, el ambiente no mejoró. Parecía que el aire se había vuelto más pesado, con una energía difícil de describir. El equipo, que normalmente se enfocaba en su trabajo, empezó a murmurar nerviosamente. Todos parecían sentir algo raro, aunque nadie lo mencionó. Cuando finalmente el paciente fue trasladado, la sensación desapareció tan rápido como había llegado, dejándonos con un silencio incómodo y la percepción de haber visto algo que no pertenecía a nuestro mundo. Esa noche, al salir del hospital, el frío se sentía más fuerte de lo normal y una inquietud me acompañó hasta que llegué a casa. Quizás la muerte no sea más que un paso a otro lugar, pero a veces el verdadero problema es tener que volver. Algunos regresan con historias de luz y paz, pero otros, como ese hombre con la mirada vacía, vuelven con algo más. Algo que nunca podremos entender por completo. Y en esos momentos me pregunto si realmente hacemos un favor al traerlos de vuelta. A veces pienso en lo que sienten esas personas al regresar. Si sienten el dolor de su cuerpo, o si se sienten desconectados de lo que eran antes. A veces, para el sufrimiento que esto les genera, no hay tratamiento que lo pueda aliviar. Cuarta escala. Experiencia en la Clínica 1 del IMSS. Saludos, conductor y pasajeros, desde Aguascalientes, México. Esta noche quisiera compartir con ustedes una experiencia que, aunque corta, me parece que les puede resultar bastante escalofriante e interesante también. Hace algunos años, mi señor padre, por una afección que no viene al caso mencionar, fue internado en la Clínica 1 del IMSS, esto en Aguascalientes, ubicada sobre la calle José María Chávez. Pues bien, su estancia, si otra cosa no sucedía, iba a constar de unos 3 días y posteriormente iba a ser dado de alta. Si ustedes han visitado un hospital público, al menos en México, se habrán dado cuenta que no hay mucha privacidad y los cuartos se comparten entre varias personas. Pues bien, la primera noche la pudimos pasar en calma, pero la segunda noche que pasamos ahí, mientras yo estaba cuidando a mi padre, fue que sucedió algo por demás extraño. Eran cerca de las 12 de la noche y yo estaba despierto. Sucede que de pronto comencé a sentir cómo el ambiente cambió. Para poder explicarlo, creo que es necesario decir que yo podía sentir que se había convertido como si fuera más pesado.
A su vez, un escalofrío comenzó a invadirme, tanto así que los vellos de mi brazo y la piel se me comenzaron a erizar. Posteriormente pude sentir un descenso en la temperatura. Antes de que otra cosa sucediera, yo quise atribuir todos estos fenómenos a, tal vez, el estrés de estar cuidando a mi padre y a que ya había pasado una noche en ese hospital y por lo tanto no había dormido bien. Sin embargo, algo más pasó. Algo que me dejó helado, casi orillado por una fuerza extraña, de la que no pude escapar. De pronto dirigí mi vista hacia el pasillo, y fue ahí que me pareció ver que algo lo recorría. A una velocidad muy grande, pero que aún así me permitió verlo con detenimiento. Esto parecía ser un espectro, que tenía un hábito negro que le cubría el rostro. A su vez, este hábito parecía estar desgastado y harapiento. Este ente no se detuvo, simplemente pasó y se dirigió al fondo del hospital. Fue entonces, conductor y pasajeros, que solo unos segundos después, los monitores de los signos vitales de otro paciente, que se encontraba en uno de los cuartos al fondo, comenzaron a repicar estridentemente. Las enfermeras salieron corriendo, volando. Incluso poco después, pude ver que un carro de reanimación fue dirigido hasta esa sala. Pero, lamentablemente, conductor y pasajeros, nada se pudo hacer por este paciente porque yo logré enterarme. Él perdió la vida, víctima de un infarto fulminante. Me pregunto si lo que vi aquella noche realmente fue la muerte u otra cosa. No lo sé. Lo único que sé es que la siguiente noche y la última que estuvimos ahí, yo de verdad rezaba, imploraba para no volverlo a ver. Por fortuna, al siguiente día mi padre fue dado de alta, conforme a lo planeado, y salimos de ese hospital, dejando atrás esa macabra experiencia. Con respecto a ella, ¿cuál es su opinión, conductor y pasajeros? Me gustaría leerla en la caja de comentarios. Con respecto a la Clínica 1 del IMSS, son muchos los relatos paranormales que se dicen tienen acontecimiento en sus instalaciones. Particularmente, hay quienes refieren que en uno de los pisos hay un espejo que hace las veces de una especie de portal hacia otro mundo, y lo que se menciona es que si de noche te quedas viendo hacia él, podrás ser testigo de diferentes experiencias paranormales. Entre ellas, la más común es que podrás ver a quienes habitan todavía este hospital, pero que ya no forman parte de este mundo. También, uno de los relatos más frecuentes y más populares en la clínica es la aparición de una niña en uno de los pisos en particular. Esto a pesar de que, no estoy seguro, pero según yo, este hospital no admite niños y no tiene área de pediatría. Así que, si algún otro pasajero hidrocálido me escuchase, o alguien de otro estado que, por cuestión de salud, se haya tenido que internar ahí y sepa de estas experiencias, me interesaría mucho leerlas también en la caja de comentarios. Saludos y buen viaje a todos. Quinta escala. Insomnio en el hospital. Tengo 45 años y he trabajado en un hospital durante más de 15. Soy médico especializado en medicina interna y he visto de todo, desde pacientes que se recuperan de enfermedades críticas hasta casos inexplicables que desafían la lógica médica. Este hospital, aunque a veces resulta monótono, se ha convertido en mi segundo hogar. En este hospital, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Los pacientes en diferentes habitaciones hablaban sobre sus noches de insomnio y las pesadillas que parecían conectarlos de alguna forma. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Después de todo, era común que el ambiente hospitalario generara malestar y sueños inquietos. Pero pronto las quejas se multiplicaron.
y los detalles en común entre los sueños de los pacientes se hicieron imposibles de ignorar. El primer indicio de que algo extraño sucedía en el hospital comenzó con los murmullos entre los pacientes. Cada noche, parecía que un grupo en particular despertaba inquieto y con signos visibles de miedo, pero pronto las quejas de noches sin descanso se multiplicaron. En la habitación 306, Daniel, un hombre de mediana edad que se recuperaba de una operación de cadera, despertó sobresaltado. Con el corazón latiendo desbocado y la respiración entrecortada, la luz del pasillo se filtraba por debajo de la puerta, pero no lograba tranquilizarlo. Al otro lado del pasillo, Clara, una mujer que estaba en observación por una neumonía persistente, experimentaba lo mismo. Los sueños eran tan vívidos que parecían reales. Ella caminaba sola por los pasillos, con las luces de emergencia parpadeando y el eco de sus pasos detrás. La sensación de ser acechada la seguía hasta su despertar, dejándola sin aliento. A la mañana siguiente, Clara observó con desconcierto un par de marcas rojas en su brazo derecho, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. En la habitación 309, Mario, un joven internado por una fractura en la pierna, también despertó con una extraña sensación de angustia y marcas en los tobillos. Intentó restarle importancia. Pensó que tal vez se había movido mucho durante la noche, pero algo en esos sueños le hacía dudar. Cada noche era lo mismo. Caminaba por el hospital, y aunque sabía que no debía estar solo, nunca encontró a nadie más. Solo esa presencia oscura, moviéndose a sus espaldas, acechándolo. Las enfermeras también comenzaban a notar el patrón. Por la mañana, varios pacientes se quejaban de pesadillas y no solo eso, sino que describían la misma secuencia de eventos. Los largos pasillos del hospital, las luces intermitentes, la ausencia de cualquier otro ser humano y la sensación de ser perseguidos por algo que nunca lograban ver del todo. Cada paciente describía la experiencia de manera similar, como si compartieran el mismo sueño. Yo traté de calmar a los pacientes y encontrar una explicación racional. Mi experiencia me decía que el estrés y la incertidumbre eran causas comunes de estos síntomas. Pero algo en la mirada de los pacientes me hacía dudar. El insomnio colectivo no es nuevo en hospitales, me dijo un colega que tenía más tiempo trabajando en nosocomios. Pueden ser efectos secundarios de la medicación o el simple hecho de estar en un ambiente estresante. Pero la verdad ni él mismo estaba convencido. Por la mañana, Daniel le mostró al doctor algo que lo hizo detenerse. Unas marcas profundas en su antebrazo, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Intenté ofrecer una respuesta lógica, pero las marcas parecían demasiado definidas para ser autoinfligidas mientras dormía. Las noches siguientes, la situación empeoró. Clara, Daniel y Mario despertaban cada vez más agotados y con nuevas marcas en sus cuerpos. Mario incluso encontró una pequeña cortada en su pantorrilla, que no estaba allí antes de irse a dormir. Clara, quien había compartido su preocupación con la enfermera de turno, comenzó a notar que cada sueño era una continuación del anterior, como si las noches formaran parte de un solo y largo episodio del que no podía escapar. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Una noche, Mario se negó a dormir. Permaneció despierto, con la televisión encendida y la luz del cuarto encendida también. Pero, a medida que las horas pasaban, sus párpados se volvieron cada vez más pesados, hasta que finalmente se dio al sueño. La misma escena se repitió. El pasillo desierto, la luz parpadeante y esa sombra que se movía más cerca, cada vez más rápida. Esa noche Mario despertó gritando,
Las enfermeras acudieron de inmediato, encontrándolo con una marca profunda en el tobillo, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Las luces del cuarto parpadearon en un instante, sumergiendo todo en penumbra antes de regresar a la normalidad. Mario estaba visiblemente perturbado. Al día siguiente, Clara y Daniel también despertaron con heridas similares. Yo, sin poder ofrecer ninguna explicación racional, decidí quedarme en el hospital durante la noche para observar personalmente lo que sucedía. La responsabilidad me pesaba y no podía evitar sentirme inquieto. Pero mi compromiso hacia los pacientes me impulsaba a buscar respuestas. Esa noche, los pacientes durmieron mientras yo revisaba las cámaras de seguridad. Las horas pasaban y todo parecía en calma, hasta que noté algo fuera de lo normal. En la pantalla de la habitación de Daniel, las sábanas parecían moverse solas, como si una fuerza invisible estuviera tirando de ellas. Daniel, aún dormido, se agitaba como si intentara resistirse a algo. Sentí un miedo que no había experimentado antes en mi carrera. Era un tipo de miedo que no estaba relacionado con enfermedades o diagnósticos inciertos, sino con algo que no podía ver ni entender. Revisé la cámara de la habitación de Clara y observé algo similar. Las sábanas parecían ser jaladas hacia el suelo, mientras Clara movía su brazo, como intentando alejar algo que no se veía. El doctor corrió hacia las habitaciones, pero cuando llegó, todo estaba en silencio. Los pacientes despertaban asustados, con nuevas marcas en sus cuerpos. Tras esa noche, la administración del hospital decidió trasladar a los pacientes a otras instalaciones, con la esperanza de que el cambio de ambiente ayudara. Curiosamente, los sueños cesaron y las marcas dejaron de aparecer. La administración del hospital nunca logró explicar qué fue lo que ocurrió. El doctor Ramírez, aunque escéptico por naturaleza, no pudo evitar pensar que tal vez había algo en ese lugar que afectaba a los pacientes, de una manera que la ciencia no puede explicar. Las habitaciones quedaron vacías, pero los rumores entre el personal no desapareció. Cada nuevo paciente que ocupaba esas habitaciones era vigilado con mayor cuidado y aunque no todos los días sucedía algo, siempre existía la incertidumbre de que si aquella entidad volviera a aparecer. Los pasillos del hospital continuaron iluminados, pero para quienes vivieron esos días, la oscuridad siempre pareció permanecer agazapada, esperando el momento adecuado para regresar. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes que, por cierto, se están realizando sin falta, cada miércoles y domingo respectivamente. Te espero en mi cuenta personal de Instagram, en donde ahí nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Apreciaría mucho te añadieras a ella. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y a su vez quiero recordarte que tu relato es lo más importante para la desolada carretera. Así que por favor dame la oportunidad de narrarlo y compartirlo con la audiencia de pasajeros. Puedes establecer contacto al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús que queda una última escala que cierra con broche de oro este viaje. Vamos a ella. Sexta escala. La muerte y el extraño ente del hospital. Soy médico en un hospital para niños. Cuando ocurrió esta historia, llevaba meses trabajando allí. Tratábamos a pacientes muy pequeños, algunos con enfermedades graves que requerían atención constante. El ambiente era tenso, lleno de incertidumbre, pero estaba comprometido con mi trabajo y la salud de los niños.
Había una niña de 6 años con un problema severo en el corazón. Era una paciente muy delicada, siempre bajo observación porque cualquier complicación podría ser fatal. A pesar de todo, ella intentaba sonreír y su actitud positiva nos afectaba de alguna forma. Nos habíamos encariñado con ella, conscientes de que cualquier complicación sería peligrosa. Una noche, durante mis rondas, el sonido del botón de emergencia rompió el silencio del pasillo. Provenía de la habitación de la niña. Corrí hacia allí y al entrar, la encontré despierta, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia una esquina del cuarto. Intenté hablarle, pero no reaccionaba. Solo seguía observando algo que yo no podía ver. La temperatura en la habitación bajó de repente. Sentí un frío que no era normal. No era el del aire acondicionado. Ella levantó una mano y señaló hacia la esquina. Giré la cabeza para mirar y vi una figura alta, con un sombrero y un abrigo largo. No se movía. Intenté encender la luz principal, pero no funcionó. Algo fallaba, como si todo se hubiera detenido. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia la cama. El monitor de signos vitales de la niña empezó a sonar sin parar. Ella comenzó a respirar con dificultad y yo no podía moverme. Algo me lo impedía. Quise gritar, pero no salía ningún sonido. La sombra se inclinó sobre ella. Su respiración se hizo más lenta y su rostro pasó de la desesperación a una expresión vacía, sin vida. Con gran esfuerzo logré moverme y presioné el botón de emergencia. Las luces de emergencia se encendieron y la figura desapareció al instante. Las enfermeras llegaron, pero no encontraron nada. La niña estaba inconsciente, con signos vitales débiles. Trabajamos durante horas para estabilizarla, pero ya no era la misma. La luz en sus ojos se había ido, como si algo se la hubiera llevado. Desde esa noche, la situación en el hospital cambió. Nadie quería estar solo en ese piso. Las sombras aparecían y se detenían en la habitación de la niña, como si esperaran. Algunos compañeros empezaron a notar cosas extrañas. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían solas, la constante sensación de que algo nos observaba. El miedo se hizo parte de las guardias y la presencia de algo oscuro se hizo imposible de ignorar. Los niños también lo sentían. Aquellos que eran tranquilos comenzaron a tener pesadillas, despertando en medio de la noche, señalando hacia las sombras en las esquinas de sus cuartos. Las enfermeras hablaban en voz baja sobre lo que ocurría, pero nadie quería admitirlo del todo. Quizás por miedo a hacer real lo que veíamos. La niña mencionaba cada vez más seguido las sombras, y al hombre del sombrero decía que se acercaba cada noche, cada vez más. Estaba aterrada. Las enfermeras se quedaban con ella, pero no parecía ayudar. El miedo crecía día a día. La madre de la niña también estaba preocupada. Pensaba que la niña deliraba, quizá por los medicamentos, pero cada vez era más evidente que algo no estaba bien. Yo intentaba calmarla, diciéndole que todo estaría bien, aunque en el fondo sabía que mis palabras eran vacías. La noche en la que todo ocurrió, el clima era sofocante, pero en la habitación hacía un frío inexplicable. Yo ya estaba agotado. Había trabajado 75 horas. Apenas había dormido y mi cuerpo estaba al límite. Eran las 11 de la noche. Revisé cada cuarto, asegurándome de que los pacientes estuvieran estables. La rutina era la misma cada noche. Las luces tenues, el sonido de los monitores y el crujir del piso bajo mis pies. Todo parecía normal. Llené el expediente
Cerré la carpeta y me fui al cuarto al lado del de la niña. No había privacidad, solo cortinas que separaban los cuartos. Me recosté en la cama, con el frío invernal envolviéndome, y me tapé con la sábana. Me quedé dormido no sé en cuánto tiempo. Entonces algo me despertó de golpe. Una sensación extraña, como si alguien moviera la cama. Pensé en un temblor, pero la tele no se movía. Fue entonces cuando vi algo más. El reflejo de la tele mostraba parte del sillón de enfrente. Un hombre, o lo que parecía un hombre, se levantaba del sillón. Una figura grande con sombrero. Me quedé observando, incapaz de moverme. La figura caminó lentamente hacia el cuarto de la niña. A través de la cortina, vi cómo se quedaba ahí, parado frente a su cama. No tuve tiempo de reaccionar. El botón de emergencia se encendió de inmediato. Salté de la cama y corrí hacia el cuarto. Las enfermeras llegaron de inmediato. Algo había pasado con el tubo del oxígeno. Estaba roto. La niña apenas respiraba. Intentamos reanimarla, pero no lo logramos. Sus ojos no volvieron a abrirse. Las enfermeras lloraban. Incluso los médicos mostraban tristeza. Sabíamos que era solo una paciente. Nuestra profesión nos forzaba a tener que verla así, pero para todos era mucho más que eso. No me quedé tranquilo. Corrí hacia los guardias de seguridad, exigiendo respuestas. Ese hombre había estado ahí. Ellos debían haberlo visto. Dijeron que no habían visto a nadie. Revisamos las cámaras buscando alguna señal. Nada. No había registro de alguien entrando o saliendo durante ese tiempo. Todo era inexplicable. La frustración me consumía. Había visto a alguien o algo y nadie más lo había notado. Me quedé pensando en la niña y en las cosas que me había contado. Historias de sombras, de alguien que venía por ella. En algún punto incluso quise pensar que eran solo fantasías, algo propio de su estado. Sin embargo, yo había visto a ese hombre también en un par de ocasiones. Por supuesto, la descripción que ella me dio era idéntica a la figura que yo vi esas 2 noches. Él iba a venir por ella. Eso me había dicho y al final se cumplió. No sé qué era aquello, ni si era la muerte misma, pero la sensación de impotencia no me abandona. Podría haber hecho algo más. Debía haberle prestado más atención a sus palabras. Después de todo, los niños no tienen motivos para mentir. Ven algunos sucesos que nosotros no podemos, cosas que ignoramos por considerarlas imposibles. Los padres de la niña llegaron al hospital poco después. No había nada que pudiera decir para aliviar su dolor. La madre se derrumbó al ver a su hija sin vida. Esa imagen quedó grabada en mi mente, como un recordatorio constante. Ellos no estuvieron con ella en sus últimos momentos. Quiero decirles que esa sombra, la misma que vi esa noche, siempre está cerca de nosotros, acechándonos, lista para llevarse a quien le toca. Nadie escapa de ella, y menos en un lugar como este. Aquí la vida y la muerte se cruzan a diario, y a veces parece que fuerzas invisibles deciden quién se queda y quién se va. Desde entonces, decidí quedarme en el área de pediatría, no solo por la profesión, sino por algo más personal. Cada vez que siento que no puedo más, pienso en esa niña, esa imagen. La sombra frente a su cama me empuja a seguir. Mi trabajo ya no es solo salvar vidas, es también intentar que esos pequeños no tengan que enfrentar solos sus miedos. Cada niño que pasa por aquí es una promesa, un intento de enmendar lo que no pude hacer por ella. La muerte sigue rondando estos pasillos, pero no pienso quedarme de brazos cruzados. He visto su rostro,
He visto cómo se lleva a quienes menos lo merecen. Y aunque sé que no puedo detenerla, al menos puedo luchar. Luchar por cada segundo de vida, por cada sonrisa, porque al final, eso es lo único que podemos hacer. Resistir hasta que la sombra vuelva por nosotros. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,